Pues muy buenas tardes, déjame acomodar este micrófono que está muy alto para mí. Sí se puede bajar. Bueno, si no, lo voy a... Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a la Fundación Konrad Adenauer por la invitación a participar en este foro sobre protección de datos personales, que es no necesariamente en orden cronológico, pero así se está dando en la práctica, la segunda etapa de la reforma constitucional en materia de transparencia, ¿no? Para resumirlo, todos ustedes me parece que lo conocen, que la conocen, y justamente ayer terminamos la parte de transparencia, la etapa de transparencia con la aprobación. Acabamos en el Senado, digamos, ¿no? Falta la Cámara de Diputados y ver si es que no le hacen modificaciones, pero ayer terminamos con la etapa de transparencia. Primero la reforma constitucional, al sexto, la última reforma constitucional, pues mandató la aprobación de una ley general de transparencia y acceso a la información pública que obviamente tendría que orientar reformas en materia federal. Entonces se aprobó y se promulgó ya la ley general. Ayer aprobamos reformas, bueno, mejor dicho, se aprobó una nueva ley federal de transparencia y inmediatamente empezaremos la discusión sobre la segunda de tres leyes generales que mandata esta Constitución, la reforma constitucional precisamente sobre protección de datos personales. Y nos quedará después la de archivos, que yo creo que esa pues, sí tendrá que esperar hasta el año que entra, pero es probable que sí podamos aprobar la ley general de protección de datos personales antes de que termine este año, al menos en el Senado. La intención es empezar la discusión en comisiones pues, prácticamente en 1 o 2 semanas máximo para dejarla lista antes de salir de vacaciones entre Navidad en el Senado de la República. Y bueno, entonces yo voy a hablar precisamente tanto de la iniciativa que precisamente presentamos el senador Alejandro Encinas y yo, la iniciativa en materia de protección, la iniciativa de ley general de protección de datos personales, que hasta el momento es la única que se ha presentado y que hicimos, hay que decirlo y siempre dar crédito, con la ayuda del INAI, de funcionarios del INAI, específicamente Gustavo Parra, que aquí está presente, y que presentamos pues esa iniciativa. Entonces, bueno, como les decía, se trata de dar cumplimiento a la reforma constitucional. Ustedes saben que el marco vigente actual en materia de protección de datos es que la Ley Federal de Transparencia, que todavía está vigente hasta que no se apruebe, hasta que no se concluya el proceso legislativo de la que aprobamos en el Senado el día de ayer, pues regula tanto transparencia como datos personales en posesión de sujetos obligados, es decir, en posesión de sector público, y que hay una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares. La intención de esta ley general pues es que, pues, como todas las leyes generales, distribuya competencias en esta materia para los 3 órdenes de gobierno: federal, estatal, municipal, en posesión de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, es decir, sector público, y que a su vez pues oriente las reformas a la ley federal de protección de datos en materia de particulares. Más bien sería una unificación, ¿no? Tendríamos en el orden federal una ley que establezca la regulación de protección de datos personales tanto para sujetos obligados del sector público como para los sujetos obligados que sean particulares. Entonces tendríamos así, esa es la intención, al menos de quienes presentamos esta iniciativa de ley. Parece ser que el dictamen de comisiones viene en el mismo sentido, o sea, tener una ley general solo para sujetos
obligados del sector público, y luego luego ya discutiremos la unificación de esta ley federal. Y bueno, pues quiero comentarles de qué va nuestra iniciativa. Bueno, básicamente son tres puntos: el desarrollo de los principios, derechos y deberes de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales en materia de protección de datos, el establecimiento de estándares mínimos que puedan ser replicados, como comentaba hace rato, en los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y los elementos que deriven de la reforma constitucional a efecto de que sean exhaustivos y atender todos los aspectos ahí previstos. Por supuesto, pues tiene que haber una correlación con la ley, también la regulación en materia de transparencia. Otros aspectos a destacar de la iniciativa es, en primer lugar, que establece un catálogo de definiciones de acuerdo con los estándares internacionales y nacional. Aquí pues lo que se tomó en cuenta es la directiva de la Unión Europea en este tema. Otro asunto a discutir pues sería si es necesario que se impulsara incluso una convención internacional, por ejemplo en el marco de Naciones Unidas sobre protección de datos personales, porque no hay, pero bueno, esa es una discusión aparte. Eso es lo que tenemos hasta el momento en el orden internacional. En segundo lugar, el reconocimiento y desarrollo de los principios de protección de datos personales, igualmente de acuerdo con los estándares internacionales, la incorporación de temas de seguridad en materia de cómputo en la nube y vulneraciones, de acuerdo con los actuales estándares internacionales igualmente y nacionales, el reconocimiento y desarrollo de los derechos inherentes a la protección de datos personales. También incluye la definición de las bases que permitan la construcción e implementación de un sistema nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. O sea, si bien la ley federal, la Ley General de Transparencia ya desarrolla el Sistema Nacional de Transparencia, se tiene que replicar pues en esta Ley de Protección de Datos Personales este sistema, porque es para ambas materias. El reconocimiento de acciones proactivas y preventivas, las reglas de operación del Registro Nacional de Protección de Datos, las atribuciones a los organismos garantes, nacional y estatales, en materia normativa de ejecución, verificación, investigación, imposiciones de sanciones, entre otras. Vale la pena también mencionar algunas otras, como las obligaciones de las figuras de responsable y encargado, entendido como un prestador de servicios que utiliza datos personales, nombre y por cuenta del responsable, el régimen de comunicaciones de datos personales, es decir, transferencias nacionales e internacionales de datos personales, el desarrollo de los mecanismos de impugnación, el establecimiento de un esquema de coordinación de los organismos garantes con autoridades, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, el régimen de responsabilidades y sanciones administrativas, el establecimiento de un esquema, eso ya lo mencionamos, de la definición, esto se repitió, perdón. Y finalmente, destacar algún elemento innovador de la iniciativa, que es el diseño, ejecución y evaluación de un programa nacional de protección de datos personales que defina la política pública. Esto es importante porque pues hasta ahorita ha sido una política fragmentada, una política pues más o menos aislada, y nos parece importante poder tener este programa nacional en la materia. Beneficios de la iniciativa de la Ley General de Protección de Datos Personales: en primer lugar, garantizar al titular el mismo nivel de protección de sus datos personales en los 3 órdenes de gobierno. Eso es precisamente lo que busca una ley general, poder estandarizar o homologar el ejercicio de este derecho de tal manera que un ciudadano que viva en Yucatán, o un ciudadano que viva en Nuevo León, o un ciudadano que viva en el Estado de México o en el DF tenga exactamente de la misma manera protegidos sus datos personales, que no haya esas asimetrías que sigue habiendo en los distintos estados, sobre todo en cuanto a los sujetos obligados del sector público, que hay todavía en estos momentos.
sentar las garantías para la protección de datos personales en posesión de todo ente público, facilitar el intercambio de información personal entre los 3 niveles de gobierno, armonizar e interoperar reglas con el sector privado. Generar también, bueno, cuáles son los desafíos que vemos de cara a la entrada en vigor, una vez que está aprobada esta Ley General de Protección de Datos Personales. Pues por supuesto, todo proceso de implementación de leyes nuevas pues implican enormes desafíos. Este caso no es la excepción. En primer lugar, hay que generar un cambio cultural, una cultura de protección de datos personales, en donde converjan todos los actores involucrados en el tema. En segundo lugar, contar con los recursos humanos, técnicos y presupuestales para la implementación de esta ley en los 3 niveles de gobierno, lo cual siempre, sobre todo a nivel local, es un desafío mayúsculo el poder contar con recursos para este tipo de temas, ¿no? Claramente cuando hay necesidades de otro tipo, mucho más, que se consideran mucho más básicas o apremiantes o urgentes, pues siempre es un problema, y con bajos niveles de recaudación, sobre todo como hay a nivel local, pues poder conseguir el presupuesto necesario. Diseñar y ejecutar la política nacional en materia de protección de datos personales, claramente será un desafío. Dotar de recursos a los organismos garantes para vigilar la debida observancia de la ley y regular las novedades tecnológicas, Big Data, Internet de las Cosas, motores de búsqueda, entre otras. Bueno, estos son los principales puntos de la iniciativa que está ya presentada y que, como les comentaba, pues estamos ya muy prontos a discutir. Entonces, hasta aquí dejaré mi intervención y empiezo sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Laura Angélica Rojas. Dado que la senadora probablemente tenga que partir en breve, quería ver si hay algunas preguntas del público para aprovechar que exista esa interacción. Si no, yo tengo bastantes, pues, pero por ahí creo que hay una pregunta. Bueno, igual parece que ya se murió el tema, pero Ley Fayad, quedó pendiente una convocatoria más amplia para abordar el tema, que particularmente en delitos y sobre todo patrimoniales, robo de identidad, pero particularmente pederastia, grooming y demás, podría haber tenido un principio valioso pero mal ejecutado. El Senado tiene interés, no sé qué. Pero sí se escucha. Sí, no, sí. Para el streaming. Sí, no, perdón, repito. En Ley Fayad se murió el tema precisamente igual que Internet necesario y demás. De las bases, redes sociales, se movilizó la gente y pues fue marcha atrás casi de inmediato. Sin embargo, el senador Fayad había manifestado una convocatoria para pulir el proyecto. Se pospuso, no se ha sabido nada más. Había algunos temas rescatables, mal planteados, mal ejecutados, pero el tema de grooming, pederastia, robo de identidad, delitos patrimoniales y demás, me queda la duda, ¿hay un interés de la Cámara Alta por darle seguimiento a eso, a otros temas, igual de la mano con protección de datos en la Ley General, pulirlos, o lo mismo, se va a dejar pendiente la materia? Y del otro lado también como comentario respecto a lo que manifestó sobre la iniciativa de Ley General de Protección de Datos, creo que uno de los elementos rescatables o más rescatable es que se nivele la cancha en obligaciones que tenemos los particulares respecto de las obligaciones del Estado, que eran elementales, por no decir otras diminutivos, respecto de lo que se imponía a cualquier particular para el tratamiento de datos. La leyenda de privacidad versus aviso de privacidad, listados de sistemas de tratamiento de datos personales versus medidas de seguridad y demás, no era equitativo que el Estado a nivel federal tuviera una vara tan baja para el tratamiento de datos personales respecto de lo de los particulares. Anecdóticamente una vez me tocó que un camión de carga
se accidentara, bueno, no se accidentó, voló un bache, básicamente de los múltiples que pululó en esta ciudad, se le abrió la caja y quedaron regadas en la calle radiografías de un Instituto de Seguridad Social del Estado, con nombres, el hospital donde se estaba tratando y todo lo demás. ¿Cree usted que se preocuparon por recogerlas? No, absolutamente no. Y eso para cualquier particular hubiera significado una vulneración notificable con un riesgo legal importante, una multa, que en ese caso no supe yo que sucediera nada. ¿Otra pregunta por ahí? Bueno, yo más quisiera añadir un poquito a la pregunta. ¿Nivelar hacia dónde? ¿Hacia la baja o hacia la alta? No, arriba. No, digo, te estoy preguntando. Hay un compromiso en el Senado de, digamos, porque la ley de protección de las personas en situaciones particulares es una ley que posee estándares bastante fuertes de protección de datos, y para algunos miembros de la sociedad civil existe una preocupación de que la intención de homologar la legislación ponga en riesgo lo que se ha avanzado en materia de protección de las personas en posición de particulares. Entonces hay un compromiso de parte del Senado de garantizar que la nueva legislación general no retroceda en nada, sino que en todo caso avance, y también preguntarle sobre la participación de la sociedad civil, que ha sido muy intensa en el tema de transparencia, si también existirán mecanismos de participación de la sociedad civil para este tema. A ver, comentar sobre la primera. Primero voy a hablar sobre la ley general y sobre la iniciativa de ley general y contesto las dos partes que hace. Yo creo que la iniciativa de ley general que está presentada ahorita sí busca emparejar la cancha, y me parece que está muy claro entre las obligaciones en la iniciativa, entre las obligaciones de los particulares con la de los sujetos obligados del sector público. Justamente esa es, me parece, una de las, además obviamente de distribuir competencias en esta materia en los tres órdenes, claramente esta iniciativa y lo que mandató la reforma constitucional tenía como uno de sus principales objetivos precisamente. Claro que hay todavía hay una simetría muy grande, como usted bien lo comenta, entre las obligaciones del sector privado y entre las obligaciones del sector público. Justamente esa es la razón de que vaya a existir una ley general en esta materia. Los datos personales que manejan los entes del sector público son muchísimos, millones, ¿no? O sea, basta con imaginarnos todos los datos personales de todos los niños que van a escuelas públicas, tanto del sector, tanto de escuelas públicas estatales como escuelas públicas federales, ¿no? Desde preescolar hasta universidad. O todos los datos personales que maneja el sector salud, ¿no? Desde una clínica de un municipio, ¿no? Hasta pasando por un hospital del gobierno de un estado, o por supuesto todas las instituciones federales, sector salud, sector educación, los datos personales de los beneficiarios de los programas sociales. O sea, claramente estamos hablando de millones de personas y millones de datos. Entonces ese es el reto precisamente, o sea, y creo que la iniciativa está muy clara en que el objetivo es pues a la alza, ¿no? Yo creo que basta con leerla para darse cuenta de que es así. Y en segundo lugar, sobre el tema del ley, organizaciones de la sociedad civil, sí está pensado ya como en todos los procesos importantes de dictaminación del Senado, hacer audiencias públicas. Se están ya agendando las audiencias públicas que, insisto, todavía no tenemos la propuesta, el calendario de la comisión que lleva a mano la dictaminación, que en este caso es la Comisión de Gobernación, pero la intención es hacer esas audiencias públicas antes del 15 de diciembre, y ahí estarán invitados expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, en fin, cualquier persona interesada que quiera ir, que
quiera participar, se hará, ¿no? Nosotros, la verdad es que siempre hemos reconocido muchísimo el acompañamiento, el apoyo, la ayuda de este grupo insisto, sociedad civil, también expertos académicos y gente interesada, porque han ayudado a mejorar de manera sustantiva los productos legislativos que se han aprobado recientemente en esta materia. Por último, el tema de Ley Fayad me parece que si bien no es solamente materia, ¿no?, de la Ley de Protección de Datos, sí me parece que vale la pena tratar de empatar algunos temas y ver si desde aquí se puede regular algunas cosas que tienen que ver con seguridad, ¿no? Sin embargo, toda esta parte que tú comentabas, de algunos de los elementos que podían ser valiosos de la ley del senador Fayad, pues son propiamente en materia de seguridad pública, son temas de códigos penales, código de procedimientos penales, y no es propiamente materia de la Ley de Protección de Datos. Sin embargo, yo sí creo que vale la pena verlo, o sea, intentar incluir el enfoque de seguridad más allá, ¿no? Abrir un poco el enfoque de análisis de esta materia, y ver qué podemos regular desde acá, ¿no? Pero sí, claramente son dos materias distintas.